Tribu Mambe, espacio para la memoria y la conciencia. Estamos encantados de este espacio porque es poder compartir cómo se utilizan los círculos de la palabra como uso tradicional de los pueblos y además cómo las diferentes culturas han venido generando metodologías y formas para poder intimar con los otros. Les contábamos que es un poco lo que vamos a desarrollar el día de hoy. Les hacíamos la pregunta al inicio sobre cómo se sienten hoy, cómo están hoy. Es cómo nos sentimos, digamos, en el corazón. ¿Es para ti un círculo de la palabra? Para mí, el círculo de la palabra, como lo decía, es una metodología de encuentro legítimo con los otros. Es una palabra que intentamos, que hacemos todo lo posible para que sea lo más consciente, donde no solamente estoy esperando hablar, sino que estoy haciendo el ejercicio de escuchar al otro, de escuchar atentamente al otro, porque entiendo que desde ahí me pueden llegar mensajes y además hago el ejercicio también de estar en silencio, de estar en calma mientras la otra persona me está expresando lo que quiera decirme. ¿Y para ti qué es? Bueno, para mí un círculo de la palabra es un espacio en el cual puedo encontrarme conmigo mismo y con el otro. También significa entregarme de corazón a escuchar a la otra persona y también a poner mi palabra. Y una cosa muy importante es la intención. Siento yo que el círculo de la palabra es un espacio que te invita, digamos, a que esa intención pueda aflorar, a que pueda fluir en las palabras de la otra persona. Por ejemplo, para mí ha sido enriquecedor el aprendizaje cuando, digamos, hay temas que quizá en los espacios comunes son difíciles de abordar porque estamos de afán o por cualquier otra razón, pero el círculo, digamos que es un espacio en el que amorosamente, como tú lo decías, existe la posibilidad de hablar desde una palabra sana, desde una palabra que no le hace daño a nadie, desde una palabra que no juzga, desde una palabra que es de corazón, y en ese sentido, digamos que eso es lo que intencionadamente se expande. Otra de las cosas que yo quería agregar es contarles un poco de la historia, porque en algunas comunidades se toma el concepto como lunada, en otras se toma como tongas y en otras se toma como círculo de la palabra o como mambeo. Entonces es bonito porque uno empieza a ver cómo en diferentes comunidades en el territorio colombiano va tomando diferentes configuraciones, pero para entendernos es como, no sé si alguna vez tuvieron la experiencia de sentarse en un lugar con una velita, con un fuego, cuando uno está sin tanto ruido, que empieza a anochecer y empiezan las personas a contar historias. Es esto mismo, solamente que la metodología que se coloca ahí es decir, uno, primero hablar con amor, o sea, yo hablo desde lo que yo soy en presente, no entramos a hablar de temas que son cómo es el otro, cómo debería comportarse el otro, sino cómo me estoy sintiendo hoy, tomando en cuenta como tres momentos. Un momento de inicio, donde nosotros hacemos la pregunta de apertura o colocamos el tema que se va a discutir ahí o la intención. Después tenemos un segundo momento, que es ese momento de agradecimiento, donde decimos vamos a agradecer por algunas cosas que creemos que son importantes para nosotros, y un tercer momento serían como esas conclusiones o las cosas que recogemos del espacio. En algunas comunidades se utiliza el mambe o se utiliza el ayo. Otra cosa, digamos, que me parece importante aquí es entender que este es un espacio donde hablamos entre iguales y de esas palabras que la otra persona está intencionando en el círculo me están resonando a mí. Cómo esas palabras me están llegando porque yo también tengo algo que resolver con el aporte que me hace la otra persona. La segunda pregunta que tenemos planteadas para el día de hoy es ¿cuáles son las preguntas guía que se pueden utilizar en el círculo de la palabra? Una pregunta súper importante en el círculo y que demarca la posibilidad de su desarrollo es ¿cómo me siento hoy?
es una pregunta muy amplia para mí, ¿cierto? Porque hoy he pasado por muchas emociones. Entonces he pasado por momentos en los que me he reído, he pasado por momentos en los que estaba reflexionando. Todo eso hace parte de cómo me siento hoy. Y me parece que da apertura, ¿cierto? Da mucha apertura al otro. Yo diría que, por ejemplo, ver qué estoy viendo en mí, cómo me siento hoy, qué soy hoy, son preguntas que sobre todo en estas aperturas nos hacemos en presente, para responder, uno, en primera persona y dos, desde el presente, que son algunas de las cosas que en el trasegar de los círculos hemos ido recogiendo. Es que uno habla en primera persona, es un espacio donde uno dice, voy a hacer la apuesta de hablar desde mi más profunda verdad, o sea que yo no hablo en tercera persona, sino que hablo en primera persona, y eso ya es todo un desafío, porque normalmente cuando uno quiere expresar algo, uno habla de los otros o de la gente, o siempre lo terceriza. Son preguntas claves para empezar a adentrarnos en este espacio que yo tomo como una meditación a través de la palabra, porque es cómo puedo hacer la apuesta o cómo puedo generar un espacio para hacer de la palabra un instrumento o un puente consciente para conectarme con el otro. ¿Cuál es la palabra que voy a colocar aquí en este espacio desde el desafío de la palabra amorosa? Y cómo puedo escuchar y entender que el otro es un reflejo de mí mismo. A mí me parece muy importante compartir algo, un alimento, compartir una poesía, compartir una canción, compartir un té, una bebida, ¿sí? Algo que nos identifique. Entonces, por ejemplo, tú mencionabas una cosa muy importante y es el tema de nuestros pueblos ancestrales. Tradicionalmente utilizan el jayo, ¿cierto? Como la botella curada, ¿cierto? Como esas medicinas que existen y que simbolizan esa posibilidad de unirme con el otro a través, digamos, de un té, a través de la hoja de coca que yo cultivé, coseché, recogí y te la vengo a ofrecer desde algo que comparto con el otro. Tenemos el mambe o el jayo, es un alimento y de hecho para algunos países como Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador es legal su consumo porque es de uso tradicional de algunas comunidades y nuestros abuelos incluso lo utilizaban. Lo que se hace es la hoja seca y por medio de la hoja seca se utiliza como catalizador a veces el tabaco o se utiliza la cal de conchas marinas. Pero si uno se va a las comunidades afro, nosotros tenemos lo que es la botella curada. La botella curada es una botella donde también hay unas plantas que son plantas que sirven para limpiar el cuerpo, igual que el jayo no produce ningún efecto y lo que se hace es como esta excusa para poder compartir. Entonces vamos viendo cómo el elemento del compartir algo termina tomando un papel crucial en ese espacio. Yo te quería hacer una propuesta y le contemos a las personas que nos están mirando en este momento qué acuerdos nosotros hemos hecho frente a los círculos. Algunos de los acuerdos que hemos trabajado en este espacio son, uno, comprometernos a hablar desde nuestra más profunda verdad. Cuando estoy en un espacio como estos, decir, bueno, ¿qué palabra también puedo colocar yo aquí? Tomando esto como una expresión de lo que yo soy. Eso me parece que es importante tomarlo ahí en cuenta. Otro de los aspectos que hemos recogido en eso es que cada quien habla a su tiempo. Mientras una persona está hablando, pues la otra persona escucha y uno lo que hace es mediar de no ocupar todo el espacio solamente con la palabra de uno, sino con poder compartirla. Otra de las cosas que me parece interesante es el silencio, que a veces también puede llegar en los espacios. Y son momentos también muy importantes porque los aprovecho para observarme a mí mismo, para decir yo que estoy experimentando a través de esto que estoy escuchando del otro. Cómo eso que me está diciendo el otro también me puede estar dando mensajes o reflejos de lo que yo estoy experimentando en mi experiencia de vida. Se convierte también en un instrumento político, diría yo,
como cuando se valida la construcción del conocimiento de manera comunitaria. Cuando decimos nosotros podemos colocar a jugar nuestros saberes, nuestros conocimientos, entendiendo que desde ahí también hay muchísimas cosas que aportar, no solamente a través de lo que nos digan los otros, sino las cosas que hemos experimentado nosotros. A mí me gustaría aportar como algunas cosas que hemos ido trabajando o que hemos ido hablando a lo largo de esta conversación. Es uno, cómo es importante un espacio ritual para los seres humanos, ¿cierto? Entendiendo este como un espacio que es diferente a todos los otros. Dos, cómo yo puedo conceptualizar o cómo puedo hacer apuestas a través de mis saberes cuando coloco a jugar estas formas de conocimiento, cuando le hago una apuesta de construcción de conocimiento de manera colectiva. Tres, cómo me invita necesariamente una reflexión cuando yo me hago preguntas en presente y me doy a la tarea de responderlas desde la más profunda verdad. Entonces, por eso la invitación de poder coger y hacer de la palabra un instrumento de reflexión y encuentro con el otro, no para lastimar, no para herir, sino haciendo apuestas de decir, ¿cómo puedo hacer de mi palabra una revolución del amor? Que para el caso de nosotros dos, que somos esposos, ¿cómo hemos hecho esto una apuesta para reflexionar? Uno, ¿qué significa ser una pareja del mismo sexo? Dos, ¿qué significa encontrarnos? ¿Qué significa poder compartir desde otros lugares? Y cómo uno poder conocerse a sí mismo, amarse a sí mismo, que esa yo creo que es la mejor forma de poder acercarse y amar a los otros. Algo muy valioso que recogemos y que recojo de esta relación es, uno, habernos dado la oportunidad de sentir desde otros espacios, de romper barreras, de no temer decirle al otro, te amo, haber descubierto que el amor es posible, que aquí hay una apuesta y una intención en explorar desde otras formas y desde otros espacios. El círculo de la palabra también me invita a ponerme en cuestión, es decir, a cómo yo también estoy actuando frente al otro, ¿cierto? ¿Qué intención estoy poniendo, digamos, en una relación de pareja, en una relación de amigos, en cualquier tipo de relación, ¿cierto? Espacios comunes donde se valida, por ejemplo, la locura como metodología de creación, no como este lugar temido, este lugar juzgado, y sobre todo donde se hace una apuesta del amor como revolución. No nos deja estar inmóviles ante la vida, sino que nos desafía permanentemente a pensarnos, a reflexionarnos y sobre todo a poder, a no salir de la vida inmunes. Y yo creo que eso termina siendo espacios de fuga donde uno toma un respiro del día a día y sobre todo el verdadero círculo y el verdadero desafío es el día a día. Sí, a mí alguna vez una persona me decía, antes de querer hacer del mundo un lugar mejor, empieza por hacerte a ti mismo una persona mejor, empieza por hacer de tu casa un lugar mejor y después ahora sí uno sale a hacer del mundo un lugar mejor. Nos está preguntando Melanie, ¿cuál es la raíz de los círculos de la palabra? Una de las raíces de los círculos de la palabra proviene específicamente de nuestros pueblos, de quienes habitaron nuestro territorio, que tradicionalmente las comunidades indígenas, las comunidades afrodescendientes también lo han replicado como parte de su cotidianidad. Todos estos pueblos utilizaron dentro de su cultura el círculo de la palabra como una forma de concertar. Muchas de esas comunidades, siempre que iban a tomar una decisión que afectara, digamos, a la comunidad, se reunían en una malocas alrededor de un fuego, ¿cierto? De ese elemento que nos da la energía, la vitalidad, a compartir una hoja de coca como una medicina tradicional intencionada para poner en reflexión esa palabra, y en ese acuerdo, en esa congregación, ponían esa manifestación sobre la cual esas comunidades querían
tomar unas decisiones. Ese es un contexto importante porque cuando hablamos de círculo de la palabra es una mirada mucho más holística a todas estas otras formas que dependiendo de lo que se implemente en ese espacio, pues toma ya unas características específicas. Por ejemplo, si en algún espacio se está utilizando la botella curada, pues eso tiene una característica específica, o si estamos utilizando el high. Eso es lo que queremos hacer, pues invitarlos a que generen estos espacios. También los convocamos, los invitamos a que visiten nuestra página, que nos apoyen con ahí siguiéndonos, haciéndonos algún comentario como para poder generar y colocar ahí en lo público estas otras miradas. Como Tribu Mambe estamos en las diferentes redes sociales. Si quieren profundizar más de eso que estábamos hablando como círculos de palabra, pueden remitirse a nuestro canal de YouTube de Tribu Mambe. Tribu Mambe, espacio para la memoria y la conciencia.